El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el tema de coordenadas y cambio de base, que en realidad viene a ser exactamente lo mismo que ya hemos manejado, el concepto de base, pero ahora con coordenadas le estamos tratando de dar como que una interpretación geométrica a qué hacemos cuando un vector se representa a través de una combinación lineal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de coordenadas de un vector, que no es lo mismo que componentes, que quede claro. Bueno, puede ser, ¿no? Pero si se trata de la base estándar, pero en términos generales, coordenadas de un vector no tiene que ser igual a las componentes del vector. Vamos a enlistar los elementos mínimos necesarios para poderlo definir. Vamos a decir que sea B una base vectorial. Recuerden que una base vectorial, esto es bastante importante, es un conjunto de vectores que deben de cumplir dos características. ¿Cuáles son? Que sean linealmente independientes y que además puedan formar todo el espacio o el subespacio. ¿Ok? Entonces tenemos una base vectorial, no sé, digamos que B contiene a los vectores U1, U2 y así sucesivamente hasta un enésimo vector. Y vamos a decir que sea X, bueno, perdón, es B una base vectorial eh, perteneciente, perteneciente al espacio vectorial V. ¿Ok? Esa base está en algún espacio vectorial n dimensional. ¿Okay? ¿Por qué n dimensional? Pues porque la base tiene n vectores linealmente independientes. Y ahora sí, vamos a decir, sea x otro vector, bueno, cualquier otro vector, que pertenezca también al mismo espacio vectorial. ¿Qué hacemos con x? Que a x lo podemos representar a través de una combinación lineal con los vectores de la base B. O sea, sé que cuando hago eso, decimos que x es la combinación lineal de C1 con U1, C2, U2, etcétera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ello? Hay que resolver ese sistema de ecuaciones lineales. Pues precisamente vamos a decir que a los escalares, recuerden que escalares son simplemente números. ¿Cuáles números? C1, C2, C3, todas las Cn constantes que aparecen se le llaman, coordenadas de x respecto a la base B. Eso es precisamente el concepto de coordenadas de un vector. Entonces, de aquí en adelante ya sabemos que cuando hablemos de las coordenadas de un vector, no son otra cosa más que las constantes o las escalares que encontramos al resolver el sistema de ecuaciones lineales que surge de una combinación lineal. Y generalmente se representan de la siguiente manera. Recuerden, si yo tengo n vectores, es porque voy a tener un sistema de n por n, un sistema cuadrado, que va a tener solución única. Y como tiene solución única, pues habrá una sola manera de representar a cada uno de los vectores. Esto significa que cada vector que yo pueda representar con la base vectorial v
tendrá coordenadas en particular. Y esas coordenadas se representan de la siguiente manera. Va a ser otro vector o matriz, como quieren llamarle, matriz columna o simplemente vector columna. Y estamos diciendo que va a ser el vector de coordenadas de X como subíndice el respecto a qué base. Y esto pues va a tener a la constante C1, a la constante C2 y así sucesivamente hasta la constante Cn. Entonces no es más que exactamente lo mismo. Resuelvo el sistema de ecuaciones lineales para ver si una base puede representar a otro vector, solamente que ahora a C1, a C2, a C3, a Cn, ya le estoy dando un nombre en particular, que es el caso de coordenadas de un vector. ¿Y por qué es esto importante? Porque, bueno, vamos a ver, vamos encaminándonos a lo que sería la interpretación geométrica de la base. ¿Qué entendemos ahorita como base vectorial? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien? ¿El que sea? No, bueno. Recuerden, nos van a ver alrededor del mundo, mis niños, así que por favor. Una base vectorial, digamos que es un sistema referenciado, o un sistema referenciado. ¿Para qué? Para representar a un vector. Para representar, debe quedar claro, una base vectorial para representar a un vector. Hagan de cuenta que una base vectorial es simplemente unos ejes, llamémosle así, con los cuales yo puedo representar a otro vector. Y hay infinidad de bases. Lo habitual es representar a los vectores a través de una base estándar. ¿Se acuerdan ustedes que les pedí que investigaran qué era una base estándar? Bueno, es el momento de que me digan, alguien, ¿qué es una base estándar? ¿Alguien? Vamos, niños, tienen micrófonos, pueden opinar. Si no saben, digan, no, no sé. No lo estén googleando en este momento. No, profe, no, yo no sé. Bueno, Ana Sofía fue bastante honesta. Una base estándar, voy a ponerlo aquí, es un conjunto de vectores linealmente independientes de magnitud unitaria y ortogonales entre sí. ¿Se entiende esa definición? Sí, profe. Ok. Sí. La base estándar, ustedes la han utilizado siempre. ¿Quién es la base estándar? Bueno, en R2 podrían ser dos vectores que llamamos vector I y vector J. Cálculo vectoriales dicen que se llaman los vectores canónicos o vectores unitarios canónicos estándar, precisamente porque ellos representan la base estándar de R2, vector I y vector J. Y eso lo que les permite es representar a cualquier vector en R2 a través de su combinación lineal. Por ejemplo, si ustedes quieren representar al vector 2,3, en realidad lo que hacen es resolver la combinación lineal C1
y más C2J, estos son vectores, o lo que es lo mismo poner C1. ¿Cuáles son las componentes del vector I? 1,0, C2, las componentes del vector J, 0,1, y entonces a lo que llegan es que van a tener C1,0 más C2, perdón, más 0,C2, y como lo que estamos buscando es representar al vector 2,3, pues el sistema de ecuaciones que se forma aquí sería C1 va a ser igual a 2 y C2 va a tener que ser igual a 3. Cuando trabajamos con bases estándar, la ventaja es que las coordenadas del vector son exactamente las mismas que las componentes del mismo, las componentes del vector. En cambio, cuando trabajo con otra base distinta, pues sí voy a tener que hacer un proceso adicional. También tenemos una base estándar para R3. Por ejemplo, en R3 tenemos nosotros a los vectores I, J y K, ya sea sistema levógiro o dextrógiro, da igual. Al final de cuentas siguen siendo vectores ortogonales. ¿Qué significa que sean ortogonales? Son perpendiculares, están a 90 grados uno respecto al otro, son 90 grados entre sí, tienen magnitud unitaria, o sea, la longitud de estos vectores es igual a 1, y ellos forman la base estándar. Esto es una base estándar en R2, esto es una base estándar en R3. ¿Ok? Entonces, cuando trabajo con bases estándar, el vector de coordenadas, o las coordenadas, mejor dicho, las coordenadas de cualquier vector respecto a la base estándar, pues no van a ser otra cosa más que las componentes del mismo vector. Si yo quiero representar en R3 al vector, no sé, 5,3,8, ¿cuáles van a ser sus coordenadas respecto a la base estándar en R3? Pues van a ser 5, 3 y 8. ¿Ok? Prácticamente no hay necesidad de hacer ningún cálculo, porque esto representarían los valores de C1, de la C2 y de aquellas C3 necesarias para que la combinación lineal de los vectores 1,0,0, 0,1,0 y 0,0,1 puedan representar ¿a quién? Al vector X. ¿Ok? A nosotros lo que nos interesa son las bases no estándar. Y van a decir, bueno, ¿qué es una base no estándar? Pues es cualquier conjunto de vectores linealmente independientes, pero donde no se cumple que los vectores tengan que ser perpendiculares ni que tengan que tener magnitud, una base no estándar es un conjunto de vectores linealmente independientes, pero no es necesario que tengan magnitud unitaria ni que estén a 90 grados. Entonces voy a definirlo aquí. Base no estándar. Recuerden que al final de la clase les hago llegar el pizarrón. Pues sería un conjunto simplemente. Conjunto de vectores linealmente independientes. Listo, ahí está. Que es básicamente lo que hemos manejado. ¿Ok? No escribo algo acerca de la magnitud, ni algo acerca de cómo deben de estar acomodados los vectores entre sí, porque no es requisito para poder definir la base. Con esto lo que trato de dar a entender es
que un vector puede tener, o más bien puede representarse por diferentes bases. Y eso es importante tener en cuenta. Es decir, para ello tengo esta gráfica de acá. Voy a traérmela para acá abajo. Y vamos a entender qué es lo que me está diciendo esta imagen. Voy a hacerlo un poco más grande para que puedan percibirla. Ahí más o menos. Se tiene a un mismo vector. En este caso es el vector que va a estar aquí. Fíjense. El vector que queremos representar es este de aquí. En este caso, voy a llamarle caso 1, que es lo que estamos analizando. El vector, vamos a llamarle x igual a 3,2, se forma de la combinación lineal de la base, vamos a llamarle base B, B1, pues para distinguirla. ¿Quiénes son la base? Ah, mira, aquí está, es el vector B1 y el vector B2. Y acá me están diciendo cuánto valen B1 y cuánto valen B2. Entonces un vector sería 1,0 y el otro 1,2. ¿Ok? Quiere decir que 3,2 son las coordenadas del vector X respecto a la base B1. Eso significa, geométricamente hablando, que voy a requerir de 3 veces el vector 1 y sumarle 2 veces el vector 2. Y entonces cuando hago exactamente lo mismo que estamos acostumbrados a hacer en las bases estándar, ahora tendría que formar un nuevo sistema referenciado. Pero en este sistema de referencia, los ejes no son X y Y. ¿Quiénes son los ejes? Los ejes son precisamente B1 y B2. Entonces me dice, necesitas 3 veces el vector B1. Bueno, aquí está un B1, aquí está 2B1 y aquí está 3B1. Y además necesitas 2 veces al vector B2. Aquí tengo una vez al vector B2, aquí tengo 2 veces al vector B2, y de acuerdo a la regla del paralelogramo o la suma de vectores, la suma será el vector que resulte desde el origen del sistema de referencia hasta donde intersecten estas rectas paralelas, hasta acá. Ahí estoy representando al vector 3,2. O bueno, estoy representando este vector, pero usando ¿qué sistema de referencia? La base 1. Pues el mismo vector, ese mismo que tengo ahí, lo puedo representar con otros vectores, que en este caso, aquí tengo una base canónica o una base estándar. Entonces, si pudiéramos empalmar esta imagen sobre esta, este vector es exactamente el mismo, igualito, ¿ok? Solo que aquí, cuando lo quiero representar en una situación, llamémosle caso 2, ahora se usa una base estándar.
y las coordenadas del mismo vector X, este va a ser mi vector X, este es mi vector X, pero ya no respecto a la base 1, sino respecto a una segunda base, serían 5 y 4. ¿Y quién es la base 2? Es la base estándar en R2, es decir, 1,0 y 0,1. Pues esto lo que me está diciendo es que tanto 5 como 4 representarían el valor de C1 y el valor de C2 necesarios para que a través de la combinación lineal con esta base se pueda representar a este vector. ¿Ok? Y vean que en este caso tengo el mismo vector, solo que representado a través de sistemas de referencia distintos. En general, voy a permitirme acá hacer otra gráfica. Yo podría tener con una base estándar, supongan que esto es una línea recta, con estos dos vectores que pertenecen a la base estándar, es decir, van a ser múltiplos de ¿quiénes? De los vectores y los vectores j, voy a poder formar a cualquier otro vector a través de su suma. ¿Okay? Aquí tendríamos el vector que resulta de sumar o de realizar la combinación lineal de múltiplos del vector y múltiplos del vector j. Pero ese vector no necesariamente tiene que ser representado solo a través de la base estándar. O sea, yo podría utilizar otro conjunto de vectores, por ejemplo, vectores que estuvieran así. A este le voy a llamar vector U1 y a este le voy a llamar vector U2. De forma que cuando yo haga la suma de sus respectivos múltiplos, por ejemplo, aquí voy a trazar una línea perpendicular al vector. Aquí. Esta distancia que tengo aquí, sería C veces, digamos C2 veces el vector U2, es el tamaño que necesito. Y además tendría que prolongar este vector. Y esta distancia de aquí sería C1 veces el vector U1. Pues bueno, no quedó tan derechito el dibujo, pero pues ahí más o menos se logra entender la idea, ¿no? O sea, estoy tratando de representar al vector X a través de dos bases distintas, base estándar y una base cualquiera llamada no estándar. A nosotros lo que nos interesa es, en este tema, trabajar con las bases no estándar, porque nos dan una cierta flexibilidad y además también poder hacer el cambio de coordenadas, poder representar a un vector dado en unas coordenadas y poderlo cambiar a otra base. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Ahora viene la primera parte importante. ¿Cómo calcular las coordenadas? Por cuestiones de tiempo voy a voy a omitir el proceso de solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Solo voy a marcar los pasos y ustedes ya con más tranquilidad lo pueden resolver. En este caso vamos a realizar un ejemplo demostrativo. Y en el caso de ahora vamos a tener, vamos a determinar las coordenadas de un vector. En este caso nuestro vector es 1,2, menos 1 respecto a la base
no estándar, que igual no es necesario aclarar, pero con intenciones didácticas lo estoy haciendo. Y en este caso nuestra base tendría los vectores 1, 0, 1, luego 0, menos 1, 2 y finalmente 2, 3, menos 5. Aunque se escucha muy rebuscado determinar las coordenadas del vector respecto a la base, en realidad todo esto significa encontrar AC1, AC2, AC3, etc. O sea, sé que lo primero que tengo que hacer, o sea, el primer paso para poder encontrar las coordenadas de el vector en particular, sería expresarlo como una combinación lineal de la base. Expresar a X como combinación lineal de B. Y en ese caso, bueno, ya sabemos el procedimiento. 1, 2, menos 1 va a salir ¿de dónde? De C1 por 1, 0, 1 más C2 por 0 menos 1, 2 más C3 por 2, 3 y menos 5. Después lo que voy a hacer es expresar el sistema de ecuaciones. Entonces ahora expresar el sistema de ecuaciones lineales que resulta. ¿Cuáles van a ser las tres ecuaciones? Bueno, la primera ecuación es sumar todo lo que tenga a la suma de las primeras componentes. Entonces la primera ecuación sería C1 por 1, C1, más C2 por 0, 0, más 2 por C3, 2C3, y esto tiene que ser igual a la primera componente, que vale 1. Luego sumo las segundas componentes, C1 por 0, 0, menos C2, que es C2 por menos 1, más 3C3, y esto va a ser igual a la segunda componente, y lo mismo con la tercera, C1 más 2C2 menos 5C3, y esto va a ser igual a menos 1. Ok, ya está expresado el sistema. El último paso obviamente sería resolverlo. Y esto es lo que voy a omitir. Pueden resolverlo por el método que quieran. Quizá lo más conveniente sea utilizar Cramer, porque el hecho de trabajar con bases nos asegura que todos los vectores son linealmente independientes y que por lo tanto el determinante que se forme o el determinante de esta matriz de coeficientes va a ser siempre diferente de 0. De hecho, si el sistema lo expreso en forma matricial, ¿quién es la matriz de coeficientes? El primer renglón tiene como coeficientes 1, 0 y 2. Luego el siguiente renglón sería 0, menos 1, 3. Y el tercer renglón sería 1 para C1, 2 para C2 y menos 5 para C3. ¿Quién es el vector de incógnitas? ¿A quiénes quiero encontrar? A C1, a C2 y a C3. Y cada una de estas ecuaciones será igual a ¿quién? Pues la primera a 1, la segunda a 2 y la tercera a menos 1. Recuerden, cuando mencionamos sistemas de ecuaciones lineales, dijimos se pueden expresar de forma matricial. Y cuando ustedes resuelven el sistema, tiene como solución que C1 va a valer 5, que C2 va a valer menos 8,
y que C3 va a valer menos 2. ¿Ok? Ya lo resolvieron. Entonces ya nomás sería cuestión de plantear la solución. En este caso, la respuesta. Nosotros buscamos las coordenadas de X respecto a la base B y va a ser otro vector que tenga los valores de las constantes que acabamos de resolver. Entonces tendríamos aquí un 5, un menos 8 y un menos 2. Y eso es precisamente lo que buscamos. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que vamos a utilizar siempre que queramos encontrar las coordenadas de un vector respecto a la base. Lo mismo de la clase anterior. Solo que, bueno, no, la clase todavía más anterior. Resolver el sistema, encontrar las constantes y ahora a las constantes les damos el nombre de coordenadas del vector. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Okay. De ahí no cambia nada más que qué vector quieres representar y con qué base. Pero el proceso es el mismo, ¿ok? Ahora lo importante sería cómo puedo cambiar de base. Porque quizá me sirva tener a un vector representado en otra base distinta a la que la tengo originalmente. Entonces ahora vamos a hablar de cambio de base. No se preocupen, no hay operaciones nuevas, prácticamente seguimos con el mismo sistema de ecuaciones. Cuando yo encuentro las coordenadas de un vector, básicamente consiste en resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Hay que resolverlo. Y lo que voy a hacer es darle nombre a cada una de las matrices o vectores que se tengan. Voy a decir que a esta matriz de aquí, a la matriz de coeficientes del sistema, le voy a llamar matriz P. A esta matriz de aquí le voy a decir que son las coordenadas de X respecto a una base B', una base cualquiera. Y esto son las coordenadas del mismo vector X, pero respecto a la base original. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces lo anterior, o sea, si esto de acá lo expresado como una ecuación vectorial, o sea, una ecuación en donde sus términos son vectores o matrices, me quedaría como el producto de la matriz P por el vector X respecto a B', y esto va a ser igual al vector X respecto a B. Y lo que me está definiendo esta ecuación es la transición. ¿Estamos de acuerdo? Hay que entenderlo. Es la transición de qué base a qué base. De la base B a la base B'. Porque esto representaba las coordenadas originales del vector. Y esto representa lo que debía de calcular, que son precisamente C1, C2 y C3. Entonces, esta ecuación representa el cambio de base de B a B'. A P, casi olvido, se le llama precisamente matriz de transición. P es la matriz de transición.
Y entonces, ¿qué esperaríamos nosotros si quisiéramos cambiar de base? Si nosotros queremos cambiar a otra base, por ejemplo, si ahora lo que quiero es encontrar las coordenadas respecto a B'. Profe, ¿Qué pasa, Alejandro? se trabó. Se está trabando un poquito el video. ¿Podría repetir lo último? Lo de cambio de base. Lo de matriz de transición. Ah, ok. Sí, Simplemente lo sí, que es ahí. dije ahí es que P recibe un nombre en particular. El P, recuerden que no es otra cosa más que la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones lineales necesario para encontrar AC1, AC2 y AC3, etcétera. Pues ahora se le va a llamar matriz de transición y se va a representar siempre por la letra P. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, Muchas esta es gracias. la forma. Pero si ahora yo quiero cambiar de B' a la base B, lo único que voy a tener que es despejar ¿a quién? Despejar a este vector de aquí. Y recuerden que cuando vimos a la matriz inversa para resolver sistemas de ecuaciones lineales, lo voy a poner aquí aparte como una nota. Si nosotros teníamos un sistema de ecuaciones expresado de esta forma, donde A es la matriz de coeficientes, X el vector de incógnitas y B el vector de términos independientes, similar a como lo tenemos acá arriba, si yo quiero encontrar a X, deberíamos de despejarla. Entonces voy a despejar a X. Nomás recuerden que ahora A, X y B no son literales, son vectores. Entonces diríamos, ok, podría pasar dividiendo a la matriz A, solo que hay que tener en cuenta que la división no está definida para matrices. Así que no hay forma de que yo pueda dividir dos matrices. Pero si hago algo que acostumbramos a hacer en álgebra, aquí A está elevado a una potencia 1, puedo subirla al numerador y le cambio el signo a su potencia, y ahora sería menos 1. Y esta multiplicación, o bueno, este hecho de considerar que A puedo subirla al numerador, ahora me permite definir a quién. A la inversa de A. Y si yo multiplico a la inversa de A por el vector de términos independientes, lo que encuentro es precisamente el vector de incógnitas. Pues este mismo procedimiento que hice aquí, lo voy a aplicar en esta ecuación de acá. Si quiero encontrar al vector o a las coordenadas de X respecto a la base B', pues simplemente será necesario multiplicar a la inversa de la matriz de transición por el vector de coordenadas de X en B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la forma en la que vamos a poder encontrar las coordenadas de un vector respecto a cualquier otro vector. O más bien respecto a cualquier otra base. Entonces, esta es la ecuación que nos interesa. No se preocupen, vamos a hacer un ejemplo para utilizarla. Pero me interesaría saber si hasta ahí hay alguna pregunta. No, profe, todo bien. No, profe. No, profe. Vamos a cambiar toda una base. ¿Ok? En este caso, vamos a decir, como ejemplo, tendremos determinar las
coordenadas de la base B1 respecto a la base B2. ¿Y qué está diciendo ahí? Que vamos a cambiar de B1 o vamos a cambiar los vectores que están en B1 a las coordenadas que se obtienen en B2. Entonces, ese es el cambio. Vamos a cambiar de B1 a B2. A este punto puede resultar un poco confuso la terminología, pero en realidad estamos haciendo lo mismo. Estamos viendo cuáles son las combinaciones lineales. Pongan atención, y aquí a lo mejor el video lo pueden estar pausando. Cuando cambio de B1 a B2, o cuando cambio un vector a coordenadas de otra base, estoy calculando las constantes que resultan de la combinación lineal de utilizar la base B2, en este caso, para representar a B1, ¿ok? Solo que la forma elegante, por decirle así, es coordenadas de un vector o cambio de base. ¿Quiénes van a ser B1 y B2? Bueno, no, el problema dice que vamos a considerar como la base 1 a la base no estándar, 1,1,1, luego 1,1,0 y 0,1,1. Mientras que la base 2 será 1,3,0, luego 0,1,0 y finalmente 0,1,1. Ahí están las dos bases con las que vamos a trabajar. Vamos a tener que cambiar. Aquí les voy a poner el objetivo para que quede claro. Cada vector de B1 se expresará como combinación lineal ¿de quiénes? ¿O de quién? De B2. Eso es el cambio de base. Cada uno de los vectores que están en B1 tendrá que resultar de la combinación lineal de los vectores que están en B2. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que se escucha muy elegante, la forma en la que se determina el problema. Entonces, ok, empezamos con el primer vector. A este le voy a llamar vector U1, U2 y U3, nomás para tenerlo como referencia. El vector U1, 1,1,1, será la combinación lineal de la base 2, es decir, C1 por 1, 3, 0, más C2 por 0,1,0, más C3 por 0,1,1. Ahí está la combinación lineal. ¿Quiénes son las coordenadas de U1 respecto a la base 2? ¿Quiénes? Repito, ¿quiénes son las coordenadas del vector U1? Este es aquí U1 respecto a la base B2. Pues son C1, C2 y C3. Entonces hay que hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior, determinar las coordenadas de ese vector respecto a la base 2. Tengo que formar un sistema de ecuaciones. ¿Alguien podría decirme quién es la primera ecuación? C1, Es C1 Ajá. 0, más 0 más 0. Más 0. ¿Y esto va a ser igual a quién, Samantha?
A 1. Perfecto. La otra ecuación sería 3C1 más C2 más C3 también igual a 1, porque es lo que tiene el vector. Y la última sería 0 más 0 más C3 igual a 1. ¿Quién es la matriz de transición? Nomás por expresarlo en forma matricial. La matriz de coeficientes. ¿Ok? Este sistema de ecuaciones tiene como matriz de coeficientes a 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Quién es el vector de incógnitas? C1, C2, C3. Y el vector de términos independientes, 1, 1 y 1. Desde arriba, fíjense, lo que quiero encontrar es a quiénes. A las coordenadas de U1 a través de B2. Aquí están. Este es el vector que yo debo de encontrar. Entonces, si hago lo mismo de allá, despejarlo, en realidad, si a esto le llamo las coordenadas de X respecto a la base 2, y estas son las coordenadas de X, pero respecto a qué base? Respecto a la base 1, entonces simplemente lo que voy a tener que hacer es que las coordenadas de X respecto a B2 serán el producto de la inversa de la matriz de coeficientes, o la matriz de transición, mejor dicho. Como ya no estamos técnicamente en sistemas de ecuaciones lineales, ya podemos darle otro nombre. Y lo voy a multiplicar por 1, 1 y 1. Y esto va a resultar, recuerden, si esto es una matriz de 3 por 3 y esto es una matriz de 3 por 1, para que la multiplicación sea válida, estos dos términos tienen que ser iguales y el resultado será una matriz de este tamaño, una matriz de 3 por 1. ¿Quién es esa matriz que estamos buscando? Ya ustedes resolviendo el sistema, pues encontrarían que va a ser 1 menos 3 y 1. No es necesario que tengan que resolver el sistema a través de la inversa, ¿ok? No es obligatorio. Pero vamos a ver con el otro ejemplo, o sea, ahora representando a U2, que considerar a la inversa de la matriz de coeficientes o a la inversa de la matriz de transición tiene una ventaja bastante práctica. ¿Ok? Entonces, ya sea que ustedes resuelvan por método que quieran o utilicen convenientemente la inversa. Lo único que estoy omitiendo por cuestiones de tiempo es esta multiplicación. Pero ustedes ya con todo el tiempo del mundo en su casa pueden hacerlo. ¿Dudas con ese primer vector? No, profe. Ok. Ahora hago lo mismo. Solo que ahora va a ser el otro vector. Voy a poner de otro color. Ahora el vector 1,1,0. Acá está, este de aquí. Lo voy a representar otra vez como una combinación lineal de la base 2. Es decir, voy a tener C1 por 1,3,0 más C2 por 0,1,0. Y creo que ya están viendo que hay un patrón. En esta combinación lineal, lo que siempre va a ser igual, vector tras vector, es el lado derecho. O sea, todo esto que tengo aquí, es igual al ejercicio anterior. Y como va a ser igual,
significa entonces que va a tener exactamente la misma matriz de coeficientes. Esto va a ser igual. Va a tener las mismas incógnitas, C1, C2 y C3. Por lo tanto, esto también va a ser igual. Pero lo único que está cambiando entre ejercicio y ejercicio es ¿quién? El lado izquierdo. Esto es la parte diferente. Por lo tanto, en lugar de que aquí ponga el vector 1, 1, 1, ahora en este sistema voy a poner ¿a qué vector? Muy bien, 1, 1, 0. La ventaja de trabajar con la matriz inversa es que me da una especie de términos que puedo reciclar. Como la combinación lineal es la misma, fíjense, tengo primera ecuación, C1 más 0 es igual a 1. Segunda ecuación, 3C1 más C2 más C3, ahora es igual ¿a quién? A 1. Tercera ecuación, 0 más C3, ándale, ahora es igual ¿a quién? A 0. Matriz de coeficientes, 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 1. Vector de incógnitas, bueno, por suerte siguen siendo las mismas. Y lo único que cambia es este vector de aquí, 1, 1, 0. ¿Quieres encontrar esto? Estas son las coordenadas de X respecto a B2. Bueno, pues ahora las coordenadas de X respecto a B2, obviamente para este vector en particular, resultarán de la inversa de esto, 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 1, pero ahora multiplicado por ¿quién? 1, 1 y 0. Y si haces esa multiplicación, vas a llegar a otro vector también de 3 por 1, pero que ahora va a tener 1 menos 2 y 0. Y creo que la fórmula ya la empezamos a entender, porque para el último vector, para U3, ya ni siquiera sería necesario realizar todo este procedimiento que tenemos aquí. ¿Podríamos simplificarlo? ¿De qué forma? ¿Qué pasaría para U3? ¿Qué cosas de aquí van a seguir siendo iguales? Por favor, niños, no me dejen solo. La matriz. Así es, la inversa de la matriz de transición. Recuerden, esto es la matriz de transición que me lleva de ¿dónde a dónde? De B1 a B2. Entonces lo que yo quiero es la otra transición. Necesito despejar a este vector. Y como es lo mismo, voy a tener 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 1. La inversa. Lo multiplico ahora ¿por quién? Ah, por U3. Pero U3 ya quedó fuera de pantalla. Ah, aquí está. 0, 1, 1. Eso sería 0, 1, 1. Y cuando hagan esa multiplicación, les debe quedar 0, 0, 1. De esa manera ya tenemos las coordenadas de cada uno de los vectores que están en B1 en términos de quiénes o respecto a quiénes, respecto a los vectores de la base 2.
Ahora, pueden decir, es mucho procedimiento. Si la base fueran 20 vectores, tendría que estar resolviendo 20 sistemas de ecuaciones lineales. Pues sí, pero podemos decir que hay una forma relativamente corta de hacer lo anterior. Ya con esto terminamos. Voy a llamarle forma, entre comillas, rápida, porque en realidad no es tan rápida. ¿De qué? De hacer todo lo anterior en una sola matriz, lo cual también es relativo, ¿ok? Lo que vamos a hacer, fíjense, voy a formar una matriz aumentada. ¿Recuerdan lo que era una matriz aumentada? Una matriz a la que se le agregan columnas. Voy a representar, para que lo puedan visualizar bien, voy a representar a las dos bases como matrices. En este caso, la base 1, voy a poner a sus vectores como columnas. ¿Okay? Anótele ahí bien como columnas. ¿Quién era el vector 1? 1, 1, 0. El otro vector era 1, 1, 0. Y el último vector, 0, 1, 1. ¿Ok? Ahí están los vectores de la base 1. Miren, acá están. Eso no era. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Todos como columnas. Importante. La base, voy a ponerlo aquí. Profe, en primero no es 1, 1, 1. Sí, cierto, perdón. Muchas gracias, Alejandro. Pensé que me los había aprendido de memoria, pero no. Ahí está. 1, 1, 1. Gracias. Entonces, cada vector como columna. Este es U1, este es U2 y este es U3. Y lo mismo voy a hacer con la base 2, sus vectores como columnas. Creo que el primer vector era 1, 3 y 0. Aquí están, 1, 3 y 0. 0, 1, 1 y 0, 1, 1. Por eso es que se ponen como columnas, porque a final de cuentas, cuando hago las matrices de transición, la base o los vectores de la base quedan dispuestos en formas de columnas. Okay, esto es el vector U1, el vector U2 y el vector U3. Y formo una matriz aumentada. En este caso, como voy a cambiar de base 1 a base 2, voy a poner una matriz que sea base 2 aumentada ¿con quién? Con la base 1. De forma que ahora tendríamos una matriz bien grandota que sería 1, 3, 0, 0, 1, 1, 0, 1. No, perdón. Aquí era 0, 1. Aquí es un 0. Disculpen. Ahí está. Aquí es un 0 y 0, 1, 1. Nomás para diferenciar que ahí están separadas, voy a poner la otra matriz, B1. 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 0, 1, 1. Y lo que se va a hacer con esta matriz es llevarla a su forma escalonada reducida a través de todas las operaciones con renglones que ya habíamos visto. De hecho, esto no es más que el método de encontrar la inversa a través de las operaciones elementales. Y lo que van a llegar es que de un lado les va a quedar la matriz identidad y del otro lado les van a quedar
las coordenadas de todos los vectores de la base 1, pero respecto a la base 2. ¿Estamos de acuerdo?